Tema: Historia del derecho laboral. En este tema abarcaremos los antecedentes tanto nacionales como internacionales. Los antecedentes internacionales abarcaremos de la Conferencia Internacional de 1891 hasta el Tratado de Versalles. En los temas nacionales abarcaremos la Ley de Hamburgo hasta la Ley de Riesgos de 1904, la Constitución de 1917 hasta las reformas de procedimiento de 1988. Antecedentes históricos. En la construcción del derecho laboral confluyeron diversos factores y protagonistas los trabajadores y los patrones, así como la intervención de un grupo de legisladores, para hacer lo posible que tengamos en México un sistema jurídico laboral lo más adecuado posible en las condiciones económicas, culturales y sociales de nuestro país. Los objetivos. Al final de la unidad, los alumnos deberán describir los antecedentes históricos del derecho laboral, explicarán la importancia de las circunstancias históricas que dieron origen al derecho laboral actual y explicarán los rasgos generales de la legislación actual. Empecemos. ¿Desde cuándo existe el derecho laboral? El derecho laboral es relativamente reciente, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Los primeros intentos por alcanzar y unificar los derechos de los trabajadores surgieron en Europa alrededor del año 1800, por medio de los trabajadores que de forma aislada y desorganizada se conformaron en grupos representativos para luchar por sus intereses. ¿Cuál fue el primer movimiento internacional de los trabajadores? El primer movimiento de la clase trabajadora de que se tiene conocimiento fue en la Conferencia Internacional en materia de derecho laboral, celebrada en Alemania en 1891 por su emperador Guillermo II, con la participación de representantes de 14 países, que sirvió como base para el establecimiento de los derechos mínimos reconocidos de la clase trabajadora. ¿Cómo se desarrolla en México el derecho laboral? Esta conferencia de paz creó la Comisión de la Legislación Internacional del Trabajo, que el 24 de marzo de 1919 emitió un proyecto de ley que incluyó los derechos de los trabajadores y que pasaría a formar parte del Tratado de Versalles, firmado el 29 de junio de 1919. Esta fue en su momento la más importante manifestación internacional para dignificar los derechos de los trabajadores. Ok, chicos, como tarea realizaremos una lluvia de ideas de dónde fueron las principales ciudades internacionales donde se llevó a cabo la elaboración de los derechos de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que se tomará en cuenta la importancia, relevancia y amplitud del tema que desarrollan.